hermanos, paz de Cristo. Gracias por acompañarnos a través de este medio esta mañana. Nos sentimos contentos de saludarle de parte de un servidor, mi esposa, mis hijos Roberto y Abel. Les mandamos un paz de Cristo a todos los que nos están escuchando. El día de hoy quisiera motivarlos a que sigamos orando por todas las familias que han sido afectadas por el COVID-19. Nos da mucho gusto escuchar del padre de nuestra hermana Yoli, que parece que ya lo dieron de alta del hospital, gracias a Dios, pero tenemos que seguir orando los unos por otros. Hay otras familias que, fueron afectadas y necesitamos seguir manteniendo nuestra guardia arriba, necesitamos seguir protegiendo lo más que se pueda. Nuestro Dios es todopoderoso y Él puede hacer cualquier milagro, pero hay cosas que nosotros podemos hacer también. Como les he estado diciendo desde el principio, recuerden las 5 recomendaciones. Manos, laven las frecuentes. Cara, traten de no tocarla. Codo, estornude y tosa en el triángulo de su brazo. Pies, mantenga una distancia de 6 pies mínimo cuando esté hablando con alguna otra persona. Y trate de mantenerse en su casa, no salga si no es necesario. Recuerde siempre de tratar de utilizar su cubrebocas, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Seguimos confiando en el poder del Señor y seguimos pidiendo al Señor protección sobre toda esta congregación. Pronto estaremos regresando con ayuda de Dios, pero quizá nuestros servicios sean un poquito diferentes, tomando en cuenta las precauciones dadas por el Estado para la seguridad de cada uno de nosotros. Así es que estemos atentos a eso en el nombre del Señor. Les recuerdo también que seguimos dando despensas cada sábado a mediodía. Si usted tiene esa necesidad, por favor comuníquese con mi hermano Paco, mi hermana Rosy, mi esposa Dulce o un servidor para anotarla o anotarlo en la lista para que pueda recibir esa despensa. De otra manera no la podrá recibir. Así es que comuníquese con nosotros en cuanto antes. Hermanos, el día de hoy quisiera invitarlos a que meditemos unos momentos en la palabra de Dios, en el capítulo número 3 del Evangelio según San Mateo, versículo 1 al 3. Sé que este mensaje será de bendición para su vida. Sé que Dios tiene algo especial para usted. Por eso le permitió estar viendo esta presentación, este sermón. Lo invitamos a que abra su corazón, abra su Biblia también y nos preparemos para recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículo 1 al 3 dice así. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Hermanos, lo invito a que oremos, que Dios prepare nuestras mentes y corazones. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra que es bendita ya. Pedimos, Señor, que tú la protejas mientras que aún a través de este medio tú la lleves a cada corazón, Señor, necesitado y a con los que tú quieres trabajar, Padre. Señor, tú conoces todos los que han de escuchar, Señor, tu palabra en esta mañana. Señor, te ruego, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, obre conforme a tus propósitos. En tus manos nos encomendamos, Señor, cubre mis insuficiencias en tu poder. En el nombre de Jesucristo, a ti la honra y la gloria de antemano. Amén. Hermanos, este texto hay tanto dentro de él, pero el día de hoy me voy a concretar a ciertas cosas solamente. El mensaje de Juan el Bautista es uno muy interesante, muy lleno de esperanza, de cumplimientos de promesa. Pues él dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la palabra el reino de los cielos, o la frase el reino de los cielos, se repite 126 veces en los evangelios. Ahora, a través de los evangelios en ocasiones se usa el reino de Dios,
y esto es intercambiable con el reino de los cielos, excepto que Mateo estaba dando el acontecimiento del Evangelio a los judíos, entonces como para el judío el nombre de Dios era muy santo, para no mencionarlo de esa manera, simplemente hizo ese ajuste para ellos y le dijo el reino de los cielos. Esto es intercambiable, pero se menciona 126 veces en los evangelios como algo que se utiliza de tal manera que era muy importante para Jesús. Eso es importante para nosotros porque si era importante para Jesús debemos de poner esa atención. Y Juan el Bautista dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, algo interesante porque esta frase se dice en un contexto muy especial. Hasta este momento habían pasado 400 años de silencio, 400 años en que el Señor no mandaba ningún profeta o no daba ninguna palabra o ninguna instrucción al pueblo. Ah, Dios levanta a Juan el Bautista en este momento para dar este mensaje muy claro y muy directo. Arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Después de 400 años de silencio. Bueno, esta declaración en este tiempo es especial porque ¿qué pasa cuando uno no escucha palabra de Dios? ¿Qué pasa cuando la gente deja de estar atenta a lo que Dios dice? Bueno, es un problema muy grande. En este caso, después de 400 años, era escasa la palabra de Dios, por eso creo que tuvo un impacto tan profundo, ¿verdad? Que todos pusieron atención. Es como esa persona que siempre habla, pues casi no le pones atención, pero la persona que casi nunca habla, cuando abre la boca, quiere decir que tiene algo que decir. Y en esta ocasión abrió la boca y dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado después de 400 años de silencio. ¿Qué pasa cuando la palabra de Dios calla? ¿Qué hacemos? Su palabra en nosotros es vida. Ella es la que nos alimenta. ¿Qué pasa? Pobre gente en ese tiempo, ¿verdad? Sin palabra de Dios. La última vez que habían escuchado palabra de Dios fue cuando entraron a la cautividad babilónica y donde ellos decidieron no honrar a Dios y no seguir sus mandamientos, no tener devoción con el Señor. El Dios, nuestro Dios ya no era Dios para ellos, era simplemente un adorno, era algo que hacían como una religión, no era una verdadera relación de devoción ante el Señor. Su fe se había diluido, su testimonio se había ensuciado con el mundo. O sea, estaban pasando tanto tiempo con el mundo, se perdieron de quién eran verdaderamente. El pueblo perdió su identidad. Es posible perder quién eres verdaderamente cuando te juntas con ciertas personas. Ahora que no nos estamos congregando físicamente es muy peligroso, pues en ocasiones añoramos tener esa relación porque de cierta manera nos ayuda el convivir con otros cristianos. Gracias a Dios que podemos hacer esto en nuestros propios hogares o a través de estos medios, pero el alejarse de esa comunión con Dios y el simplemente relacionarse con la gente del mundo puede ocasionar muchos problemas muy, muy serios. Lo que distinguía a Israel hasta ese momento era que alababan a Dios. Era un pueblo que alababa a Dios. No era el color de su falda o de su túnica, no eran las herramientas que usaban, pero era un pueblo que alababa y servía al único Dios verdadero. Era una teocracia, una obediencia a las ordenanzas de Dios que los distinguía de los demás pueblos. ¿Qué lo hacía este pueblo especial? Era que obedecían lo que Dios decía. Pero cuando no hay nada que Dios está diciendo, es muy difícil alinearse. Así es que eran unos tiempos muy difíciles, pero cuando ellos iniciaron, cuando ellos se convirtieron en un pueblo, era porque
alababan y obedecían al Señor. Desde su padre Abraham, que el Señor lo llamó de Ur de los Caldeos, este hombre se distinguió porque obedeció al Señor cuando le dijo el Señor: deja a tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Él obedeció y de ahí se empezó a distinguir este pueblo. Lo separó de los demás personas y también separó al pueblo de los demás pueblos porque obedecían la palabra de Dios. Esto fue lo que formó a los judíos. Pero 400 años pasaron y Dios no estaba diciendo nada. Perdieron quién eran verdaderamente. Perdieron su identidad. En este tiempo, mis hermanos, muchas personas han estado perdiendo su identidad. Muchas cosas han estado pasando. En aquel tiempo, pues salieron de Babilonia. Sus fuerzas políticas o militares estaban muy débiles, estaban cansados, estaban desanimados. El templo estaba en ruinas y cuando lo trataron de reconstruir en Zorobabel, bueno, pues simplemente no era como el templo inicial, no era como el templo de Salomón. La Biblia dice que los ancianos, cuando vieron ese templo en Zorobabel, lloraron lo insípido o tan lejos que estaba este nuevo templo del original, el cual había construido Salomón. Entonces, quizá, hermanos, el día de hoy nos podemos acordar de cuando teníamos nuestros servicios y nos reuníamos y la presencia de Dios se derramaba en cada uno de nosotros de tal manera que renovaba nuestras fuerzas. Y yo le diría que es importante que mantengamos nuestro enfoque en el buscar el movimiento del Espíritu Santo en nosotros, aun cuando estamos en casa, no solamente en el templo, pero aun cuando estemos en casa. No simplemente el ser popular, no simplemente en el tener un buen video o transmitir algo chistoso, sino que estemos buscando que el Espíritu Santo se mueva en nuestras vidas, porque necesitamos su Espíritu. Bueno, 400 años, ellos perdieron su identidad. ¿Quieres tú entender la posición que estaban? Bueno, ellos trataron de ser populares, trataron de ser aceptados por los pueblos alrededor. En el hacer eso, rebajaron su integridad y su moralidad para impresionar a gente que realmente no valía la pena. En lugar de estar tratando de honrar y obedecer a Dios, simplemente hacían cosas para ser populares con los demás. Esto le costó quién eran, se les olvidó. Ya no eran nada como su Padre Celestial, ya no se parecían a Él. De hecho, ya ni siquiera estaban buscando parecerse a Él. Esto me recuerda a otros 400 años que pasaron en la historia del pueblo de Israel cuando estuvieron bajo el cautiverio egipcio. Ahí también 400 años es mucho tiempo, ya sus costumbres, su forma de hacer las cosas era más como los egipcios que como lo habían aprendido de su mismo pueblo. 400 años de Egipto, 400 años de silencio, como que hay algo que se parece ahí, pero cada que Dios atraviesa a su pueblo por un periodo de ese tipo, donde hay algo que tiembla al mundo, ¿verdad? Siempre es una preparación para un hermoso avivamiento en el futuro. El pueblo de Israel salió de Egipto, salió de esclavitud y Dios los hizo una nación para su honra y su gloria en el desierto. Moisés estableció una teocracia, les dio mandamientos, les dio reglas. Después de 400 años vino una definición muy hermosa de parte del Señor, un avivamiento en su vida. Ahora aquí estamos 400 años de silencio y la puerta se está abriendo a una nueva bendición para todo el mundo a través de Juan el Bautista, preparando camino para el Señor. Juan el Bautista fue ese bebé milagroso, ¿verdad? Quien Dios preparó
su obra. Ustedes conocen un poco la historia de Juan el Bautista, el Bautista. Su madre no podía tener hijos, pero había un propósito en la vida de él. Cuando Dios le dio a su madre a este hijo, él rompió todo el orden que había sido establecido, todas las tradiciones, ¿verdad? No fue nombrado, quizá en la mente de su padre le quería poner el Junior, ¿verdad? El Zacarías Junior, pero no fue así, sino se le puso Juan, pues había algo diferente en su vida. Él no se juntaba con los religiosos realmente, sino que él se fue al desierto a predicar, vestía con pelos de camello. Juan era un extraño para los estándares de aquel entonces, pero Dios tenía en mente utilizar a este hombre para que entrara un avivamiento a este mundo. Eso es Juan. Salió diciendo un mensaje muy claro, diciendo: arrepentíos, pues el reino de los cielos se acerca. Como que Moisés y Juan tenían la misma asignatura. Moisés preparando a los esclavos para el reino y Juan preparando a Israel alejado para el reino también. Bueno, el mensaje de Juan es interesante porque él dijo: arrepentíos. Y esa palabra es muy importante para nosotros. Cuando se derramó el Espíritu Santo en el día del Pentecostés y el corazón de los que estaban reunidos fueron contrictos, se acongojó. El mensaje para ellos, lo primero que fue, cuando le preguntaron: ¿qué vamos a hacer? Dice: arrepentíos. Para la vida del cristiano esta palabra es muy importante. Necesitamos aprender a arrepentirnos, ¿verdad? En esta ocasión, en esta temporada, es muy extraño predicar de arrepentidos en cualquier otro lugar, quizá excepto que aquí, ¿verdad? Pero como que no les gusta a la gente escuchar que Dios está demandando ese arrepentimiento. Quieren saber cómo Dios los puede bendecir a ellos, pero no quieren arrepentirse y no quieren poner devoción y comprometerse con el Señor. Pero el mensaje es muy claro. El Señor, a través de Juan el Bautista, dijo: arrepentíos. Es necesario que recibamos el arrepentimiento antes de que venga el avivamiento, antes de que se establezca el reino de Dios o el reino de los cielos. ¿De qué hay que arrepentirse, hermanos? Yo estoy bien. Hermano, hay que arrepentirse, hermanos. Podría entrar en una lista tremenda, ¿verdad? De cosas que estás haciendo ahorita, que no estás frecuentando el templo, que no le gustan a Dios, quizá, o a lo mejor porque se te olvidó de dónde te sacó el Señor y ya no estás tan agradecido con el Señor, o simplemente porque sigues teniendo coraje por cualquier cosa, o miedo, o rencor, o simplemente porque se te olvidó que eres parte de la iglesia del Dios viviente y que tienes un propósito específico. Yo no sé, hay muchas cosas que se pudieran decir, pero hay que arrepentirnos. Hermano, hermana, amigo que nos acompaña, amiga, hay que arrepentirnos. El arrepentimiento es necesario para poder entrar en el reino de los cielos. Por eso Juan decía: el reino de los cielos se acerca, por eso tienes que arrepentirnos. Ahora, esta palabra arrepentimiento en el Antiguo Testamento se relaciona exclusivamente con moralidad, bueno, con muchas cosas que, no debes de salir con ese tipo de mujeres, tienes que abstenerte de ciertas cosas, hablando de moral, ¿verdad? Y esto es necesario, ah, pero si solamente eso era el llamado de Juan el Bautista, entonces Juan el Bautista falló en su asignatura. Pero la palabra arrepentimiento es mucho más amplia que eso. El significado de la palabra arrepentimiento es simplemente cambiar la forma de que piensas. Aunque gente nomás lo asocia con moralidad, pero es más amplio que esa. Es cambiar de opinión sobre ello.
porque a lo mejor tú te arrepentiste de hacer alguna cosa o te sintiste mal de hacer una cosa que la estás volviendo a hacer. En otras palabras, no te has arrepentido, simplemente te estás sintiendo mal sobre lo que hiciste. Y no fue lo que llamó a lo que llamó Juan el Bautista. Él dijo arrepentíos, o sea, cambia de opinión, cambia de forma de pensar. No solamente siéntete mal, porque te puedes sentir mal y seguir haciendo las cosas. Pero la palabra arrepentimiento es un cambio de mentalidad, un cambio de pensar. Es la forma en que piensas sobre algo. Y ese llamado es para todos nosotros. Hay que arrepentirse. Israel se había dividido en dos grupos religiosos, bueno, en varios, pero dos mayores, ¿verdad? Los fariseos, que eran hombres que eran los conservadores, que solo creían que en el Torah o en aquel entonces la ley, el Pentateuco, los libros de Moisés, que eso era lo único verdadero, eran muy religiosos. O los saduceos, que eran, que tomaban las enseñanzas del Torah, pero también se habían abierto a las enseñanzas griegas, a las enseñanzas de los pueblos alrededor, y trataban de hacerlos las reglas más aceptables socialmente. Bueno, este hecho los neutralizaba para hacer lo que Dios quería, porque simplemente eran muy liberales. Todo estaba bien, todo se permitía, todo se podía hacer. Se oye un poco familiar eso, ¿verdad? Entonces, estos dos grupos trataron de influenciar al gobierno y se mezclaron entre el propósito de la iglesia y trataron de entremezclarse con el gobierno, trataban de influenciar las decisiones del gobierno y al mismo tiempo el gobierno se metió entre la iglesia tratando de influenciar las decisiones de la iglesia. Entonces había una mezcla y todo era muy confuso. Por esto Jesús, cuando llegó al templo y volteó las mesas, los sacó de ahí, porque estaban cobrando impuestos en la venta de cada uno de los sacrificios que eran para Dios. Y el Señor dijo, lo has hecho una casa de rateros, ¿verdad? Entonces, esto era lo que Dios no le gustaba. Pero así se habían desarrollado esos dos grupos religiosos. En otras palabras, el gobierno había entrado en la religión había entrado en el gobierno y nada estaba donde debería de estar. A esta atmósfera entra Juan el Bautista, no añadido o alineado con un grupo ni el otro, ni con fariseos ni con seduceos, sino que como un mensajero del Señor, el cual venía a predicar el mensaje para prepararnos para el reino de los cielos. Pues venía con pelos de camello y vivía en el desierto comiendo langostinos y miel salvaje. Y, bueno, era como el raro de aquel entonces, pero era por diseño, porque venía a transmitir un mensaje muy, muy importante. Arrepentíos, pues el reino de los cielos se acerca. En otras palabras, cambia de opinión. Alinea tus pensamientos a la palabra de Dios, pues el reino de los cielos, no el reino de Roma, no el reino de los judíos, no el reino de los hebreos, sino que el reino de los cielos. Cuando dice arrepiéntete, quiere decir que es tiempo de alejarse de lo necio de este mundo, lo necio de nuestro tiempo, y alinearse a los pensamientos de Dios, alinearse a lo que Dios está diciendo a través de su palabra. No es un pensamiento de los fariseos, no es un pensamiento de los saduceos, es un pensamiento de la palabra de Dios. Quiero que reconozcas quién eres. Quiero que recuerdes de quién eres. Quién es tu Padre Celestial, que no eres de este mundo. Estamos de pasada. Y para los amigos que nos acompañan, no estoy diciendo que somos marcianos, sino que entendemos que nuestra alma no
no simplemente se termina aquí cuando nuestro cuerpo se acabe, sino que hay otra dimensión, otro lugar donde el Señor nos está preparando un lugar, ¿verdad?, a nuestra alma cuando terminemos nuestro propósito aquí. El reino de los cielos se acerca. Cuando Dios declara esto, cuando Dios se acerca, cuando el reino de los cielos se acerca, el mundo siempre atraviesa algo que sacude a todo el mundo. Bueno, creo que estamos pasando por algo que está sacudiendo a todo el mundo, una pandemia. En aquel entonces se utilizaba ranas, granizos, oscuridades, diferentes tipos de plagas, gobiernos deshechos o economías en caos. Quizá el día de hoy está utilizando esta pandemia para sacudir al mundo y que todos entendamos que necesitamos arrepentirnos porque el reino de los cielos se acerca. El problema es que hay muchas personas que se confunden. La verdad está en Jesús. La verdadera estabilidad solamente viene en Jesús. La paz en nuestro corazón no va a venir por una máscara N95, aunque hay que usarlas, hay que hacer lo posible. Pero la verdadera paz en nuestros corazones solamente viene en la confianza que Jesús es nuestro Dios, que Jesús es nuestro Rey. Todo lo demás es pasajero y todo lo demás se puede deshacer. Yo le digo que muchos regresarán a la iglesia después de que terminemos o atravesaremos esto con ayuda de Dios. Aquellos que se han separado, aquellos que se han desanimado, aquellos que quizás se les olvidó quién es Jehová, a través de situaciones como las que estamos viviendo, recordarán que la palabra de Dios es verdadera y que hay un Dios que los ama y que puede protegerlos y ayudarlos, sostenerlos aún a través de esta pandemia. Lo que pedía en el Antiguo Testamento era solamente esa moralidad, pero en el Nuevo Testamento la palabra arrepentidos está pidiendo un cambio de mente, por lo que necesitamos pedirle al Señor. Si has de mejorar tu salud física, tienes que primero cambiar aquí en la mente. Si has de hacer ejercicio, primero tienes que hacer la decisión de hacer ejercicio. Si has de perdonar a tu esposa o hermana, perdonar a tu esposo, primero tienes que hacer una decisión aquí en la mente. Si has de levantarte y buscar un trabajo, primero tienes que hacer la decisión de levantarte y buscar trabajo. Yo estoy asombrado a algunas parejas donde el esposo maltrata a la mujer, quizá físicamente o verbalmente, y me asombra que hasta que la mujer lo recibe y simplemente lo recibe, hasta que la mujer no cambia de opinión, hasta cuando dice, espérame tantito, ya no me puedes hacer esas cosas, y hasta que acá arriba no cambia, entonces las cosas van a seguir igual. Por eso la Biblia dice, arrepentíos. Hay que cambiar de opinión, ¿verdad? Las víctimas siguen existiendo hasta que no cambian de opinión y se alinean a las verdades bíblicas que están a nuestro alcance. Hasta que la persona decide cambiar su mente y alinearse a Dios, hasta entonces seguirá igual. Entonces, por eso estamos el día de hoy compartiendo estas verdades del reino. El reino de los cielos, el reino de Dios se acerca. Viene un avivamiento, viene mucha bendición para nuestras vidas, para la iglesia, para el reino de los cielos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero necesitamos primero arrepentirnos. Esto es lo que la palabra arrepentidos quiere decir. El día de hoy yo lo invito a que nos alineemos a las verdades bíblicas. En las próximas semanas estaré hablando acerca del reino de Dios, de esas verdades, de esos principios que el Señor ha puesto para nosotros. Pero necesitamos cambiar de opinión y decir, sí, lo acepto como mi verdad y vivir sobre ello. ¿Por qué no oramos el día de hoy, mis hermanos,
para que nuestra mente se alinee al reino de los cielos que se ha acercado. En el nombre de Jesucristo oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por todas las cosas. Gracias por esta pandemia también, Señor. Gracias, Señor, por cada una de las cosas que nos permites enfrentar. Señor, nuestra fe y nuestra paz está en ti. Sabemos, Señor, que tú no has mandado esto para que suframos, sino que es parte de algo que, Señor, se dio por cada una de las situaciones que solamente tú sabes, Padre. Pero sabemos, Padre, que a través de aún esta pandemia, Señor, tú nos sostienes y que saldremos, Señor, renovados, y saldremos, Señor, confiados en ti, porque tú nos has sostenido aún a través de esto. Señor Dios mío, en tus manos nos encomendamos, Padre, y te pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, que nos permita cambiar de opinión, que nos permita arrepentirnos, que nos permita confiar en ti, que tengamos paz en nuestras vidas, Señor, porque confiamos en tu poder. Señor, habla, Señor, a cada uno de los que han escuchado el día de hoy. Permítenos, Señor, empezar a pensar como tú has hablado, conforme a tu palabra. Señor, te pido, Señor, que bendigas, Padre, a cada persona, Padre, que está ahorita sufriendo, Padre. Señor, sigue fortaleciéndolos. Señor Dios mío, en tus manos nos encomendamos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Paz de Cristo, hermanos, es un gusto poderles saludar una vez más en este domingo, finalizando un mes que el Señor, yo creo que nos concedió bastantes experiencias muy hermosas, celebrando virtualmente el Día de las Madres, y también buscando la forma de estar unidos en oración. Nos sentimos muy contentos, de mi parte, muy contenta de ver cómo la iglesia trabaja unida. Y el día de hoy, pues nos sentimos bendecidos, ¿verdad? Que la palabra de Dios se sigue predicando, que no hay forma de detenerla, ¿verdad? El Señor utiliza estos recursos para que su palabra sea predicada con libertad. Gloria a Dios por esto. Y en esta semana, hermanos, queremos invitarlos a que usted siga adelante, siga orando, siga buscando el rostro de Dios, y sobre todo, hermanos, que sigamos la palabra de Dios, ¿verdad? El mensaje del día de hoy, muy acertado, nos habla nuestra vida, habla nuestro espíritu, donde lo principal de todo, que el Señor quiere hacer una transformación en nuestra manera de pensar. Y eso es, ¿verdad? Buscar un arrepentimiento, ¿verdad? En este tiempo, ¿verdad? Que estamos viviendo. Un arrepentimiento no lo escuchemos de una manera religiosa, sino que el Señor quiere ir más allá que eso. Quiere que nosotros pensemos como Él y vivamos este tiempo como Él lo planea para sus hijos. Hermanos, en esta semana tenemos el programa de oración el viernes a las 7 virtualmente con el Ministerio de Intercesión, nuestra hermana Giselle, que está haciendo un trabajo hermoso. A los jóvenes que están en su página de Radicales, que han estado muy activos cada día de la semana con un video específico. Algunos jóvenes con su ministerio personal que están bendiciendo a muchos. Dios bendiga, ¿verdad? A Josué, ¿verdad? Que está haciendo este trabajo bonito. Dios bendiga a los líderes de redes, mi hermana Norma, que el día de hoy, que el Señor la bendiga, la guarde donde quiera que usted esté con su familia. Y también a nuestro hermano José Alberto, junto con su familia, a nuestra hermana Sandrita, todos los líderes de célula, toda la iglesia, hermanos, que con la ayuda de Dios estaremos celebrando su presencia en un lugar juntos. Dios me los bendiga, hermanos, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.